Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a cada uno de los que están aquí, de los que están a través de streaming, compartiendo también estos diálogos SOFOFA que empiezan el día de hoy. SOFOFA, en conjunto con Accenture Chile, con Seminarium Chile y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, están presentando estos diálogos SOFOFA. Y hoy, como ustedes ven acá, nuestro tema de conversación va a ser el peso del género, y ahí yo lo veo el peso como un valor. Absolutamente. Y la importancia de la equidad en el futuro para Chile, yo diría también para el presente de Chile. Por eso queremos dar las gracias a los panelistas que hoy nos acompañan, también especialmente a todos los que se están conectando a esta hora a través de las páginas de Facebook y Twitter con el @Sofofa Chile. Bienvenidos también a ustedes, son parte de la conversación, así que vamos a estar interactuando con ustedes, esperamos sus preguntas en este espacio que se está abriendo el día de hoy. Quiero agradecer especialmente la presencia de la ministra Isabel Pla, ministra de la Mujer y Equidad de Género. Buenos días, Matilde. Muy buenos días. Y a quienes están en el panel. Bienvenida Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer. Bienvenida también. Rafael Rodríguez, presidente de Seminarium Chile. Buenos días. Buenos días. Claudia Bobadilla, directora de Empresas. Claudia, bienvenida. Hola Matilde, hola a todos, gracias. Esteban Rodríguez, presidente de Accenture Chile. Buenos días. Y también, el dueño de casa que tengo acá al lado, Bernardo Larraín, y él nos quiere dirigir unas palabras antes de comenzar la conversación. Solamente decir que estamos iniciando este nuevo formato. La idea es, por así decirlo, transformar nuestro centro de conferencia. Cuando ustedes entran acá dice centro de conferencia. Ese letrero esperamos que diga diálogo SOFOFA. En una plataforma de diálogos interactiva, con una audiencia por streaming, en vez de apostar a la audiencia presencial, física. Creo que hoy día es mucho más eficaz y uno puede llegar a una audiencia mucho más amplia a través de esta plataforma. Así que estamos muy contentos de iniciar esta plataforma de diálogos con este tema tan relevante que es el peso del género. Así que muchas gracias a todos los que nos están escuchando por streaming. Perfecto, partimos entonces y ustedes pueden hacer sus comentarios con el hashtag diálogo SOFOFA. Vamos a también recibir las preguntas a través de este sistema, así que bienvenidos especialmente a ustedes. Y vamos a comenzar con la ministra, con este tema que además es un tema que nos preocupa como sociedad, que ha adquirido una gran relevancia, lo hemos visto en todas partes, en las calles, en las conversaciones. ¿Es una ley de cuotas la alternativa, ministra, para lograr la equidad? Yo primero, un preámbulo, Matilde, yo creo que para el gobierno del presidente Sebastián Piñera hay como dos grandes razones por las cuales nosotros creemos que debe ser un tema prioritario y está, de hecho, en las prioridades de nuestro programa. Uno, por justicia, y creo que la mención a las marchas y a las movilizaciones tiene que ver con esa primera razón, por justicia, porque las mujeres son la mitad de la humanidad y en concreto han estado excluidas desde hace siglos, ¿verdad?, de distintos espacios, entre otros de los espacios relacionados con ¿verdad?, la industria. Y en segundo lugar, y algo que sí debe interesar a la SOFOFA y a las industrias asociadas, porque si no hacemos un cambio rápido, progresivo en esta materia, Chile no va a pegarse el salto al desarrollo inclusivo, integral y sostenible al que aspiramos para acercarnos a la realidad de países desarrollados, la OCDE, por ejemplo, pero también los países que ya han incorporado esto hace muchos años. Respecto de una ley de cuotas, no está contemplado en nuestro programa de gobierno, en nuestro periodo, impulsar una ley de cuotas en el mundo privado. Nunca puede descartarse ninguna medida en todo caso, pero no está contemplado en nuestro gobierno. Sí debo decir que nosotros cumplimos un compromiso de renovar la promesa que se había hecho en el gobierno anterior, ¿verdad?, de mantener un 40% mínimo de mujeres en las empresas públicas, en las empresas SEP. Hoy el 42% de las personas que están sentadas en los directorios de las empresas SEP son mujeres, 42%. Por tanto, el mundo público está cumpliendo, tuvimos que hacer un trabajo para ese 42%, hay que buscar a las mujeres, y ese es un trabajo que tal vez al mundo privado le cuesta, cree que las mujeres van a llegar a tocar la puerta y eso no es así. Y entonces ahora la invitación es para que el mundo privado también ojalá realice ese mismo trabajo y se acerque y supere un número de presencia en los directorios de empresas privadas que la verdad nos deja bien abajo en la tabla incluso
respecto de países parecidos a nosotros, Argentina, Perú, Colombia, estamos por debajo de esa realidad. Y en ese sentido, ministra, cuando usted dice que se necesita un salto, y más ese que paso salto, adelante, más que un salto exactamente, adelante. ¿cómo se logra el salto? Y en ese sentido, mi pregunta, la ley de cuotas, más allá de que sea una alternativa y un programa de gobierno del presidente Piñera, en su opinión, ¿la ley de cuotas soluciona el problema, sobre todo en este ámbito de las mujeres en cargos directivos? A ver, yo puedo hablar de la realidad de la ley de cuotas en la política, que es diferente, porque en la política la cuota es para la lista de candidatas, no para los escaños. Nosotros, en nuestra legislación hoy día, los partidos políticos tienen que presentar, ¿verdad?, un mínimo de 40% de mujeres para ser candidata al Parlamento, pero candidatas. No estamos diciendo que el 40% de los escaños tienen que ser mujeres, ¿me entiendes la diferencia? Sí. Entonces, cambia una ley de cuota para los directorios de las empresas privadas, lo que pone que un X porcentaje de directorios deben ser usados por mujeres. Yo creo que las leyes de cuota ayudan cuando son temporales y cuando ya no quedan otras alternativas, cuando no hay otra alternativa. Nosotros en nuestro gobierno nos vamos a jugar por todas las acciones positivas que de hecho ya estamos implementando en diálogo y en colaboración con las empresas privadas, ¿verdad?, para que este salto al que nosotros tenemos que aspirar como país se dé lo más rápidamente posible, porque no podemos, tiene que ser aquí y ahora en los siguientes años. No podemos estar proponiéndonos metas para 10, para 50 años más, tiene que ser para los próximos años. Y en ese sentido se lo pregunto al dueño de casa. ¿Está de acuerdo con establecer estas cuotas a nivel empresarial? Porque si no va a ser por obligación, tiene que ser por un buen estímulo para las empresas. Ahora ustedes además tienen la reelección, elecciones pronto, no sé cómo va a entrar la cuota femenina también en esas elecciones. Bueno, estamos haciendo un esfuerzo sistemático para, como decía la ministra, conversar, entusiasmar a mujeres para que postulen el Consejo SOFOFA. Tenemos efectivamente que elegir 30 consejeros. El consejero son 118 personas, hoy día hay 13 mujeres, lo que representa aproximadamente un 12-13%, y básicamente queremos subir fuertemente ese número, así que estamos en la elección son en mayo, estamos buscando sistemáticamente y proactivamente, por así decirlo, candidatas mujeres destacadas en el fondo para el Consejo de la SOFOFA. Establecimos una cláusula transitoria, porque inicialmente el requisito para ser consejero de la SOFOFA era ser gerente general o director de una empresa. Como en ese universo de posibles candidatos, como decía la ministra, es bajo el porcentaje de mujeres. Bueno, ampliamos a gerentes de primera línea y también directoras de las matrices de las empresas socias. Así que obviamente hay un universo más amplio, pero aquí el tema relevante, creo yo, ¿no es cierto?, es que el paraguas de la discusión sea un poquito más amplio. Yo vengo llegando de California, de Silicon Valley, visitamos muchas empresas tecnológicas, fondos de inversión, startups, y yo creo que el paraguas general que quisiera plantear es básicamente que la importancia de armar equipos diversos para observar, para comprender y para enfrentar la complejidad de la sociedad actual. Yo creo que finalmente la inteligencia colectiva se forma a través de equipos que tienen distintos backgrounds y eso se aplica a un directorio, a un equipo ejecutivo. Por otro lado, en el fondo vimos también que había mucho más, o sea, más que los silos verticales, funcionales, hay task force que se forman transversales en las organizaciones para enfrentar proyectos. Y esos task force tienen que ser diversos, digamos. Es valioso la mirada que tiene un antropólogo, una antropóloga, una persona con backgrounds de psicología, de sociología. Incluso yo estoy en directorios, por ejemplo, de fundaciones. Ahí tienes un buen universo donde se pueden buscar mujeres muy destacadas que pueden ser un gran aporte a la empresa. A mí me ha tocado participar en directorios de fundaciones donde yo observo médicos, profesoras, que serían un gran aporte en el directorio de una empresa. Como decía recién, porque es importante, primero, comprender mejor la realidad que nos rodea, que es mucho más diversa y compleja. Segundo, porque los ámbitos, en el fondo, una empresa, un proyecto hoy día tiene éxito o fracasa en función de dimensiones que son mucho más distantes que el ámbito tradicional de gestión de la empresa. Un proyecto energético, por ejemplo, puede fracasar por una mala comprensión del entorno donde se instala ese proyecto, con mucha mayor probabilidad que fracasar por un problema técnico o de costo. Entonces, finalmente, esa complejidad de la sociedad, esa complejidad de los desafíos empresariales, exige equipos diversos, exige background diverso, y por supuesto que allí básicamente es mucho más natural la conclusión de que es muy relevante
que aumente la participación de mujeres en estos colectivos que son los directorios, los equipos ejecutivos. Alejandra, directora de Comunidad Mujer, yo hace mucho tiempo que la conozco y hemos tratado mucho el tema de la mujer. Yo en un principio, cuando recién nos conocimos, no estaba convencida del tema de la ley de cuotas, de por qué era importante equiparar la cancha. Después me convencí, pero es una cosa personal. Y quiero que nos cuentes la experiencia desde los estudios que ustedes han realizado en Comunidad Mujer, cómo ha sido el equiparar esta cancha con esta ley de cuotas, si esta ley de cuotas debe ser permanente, si debe ser el estímulo para el salto que nos decía la ministra. ¿Qué es lo que ustedes están viendo desde Comunidad Mujer con los estudios que ustedes han hecho? Bueno, yo quiero decir que estudios respecto a los beneficios de la incorporación de las mujeres a la alta dirección y a los directorios tenemos hace más de 20 años, antes incluso que existiera Comunidad Mujer, que tiene 17 años. Revisaba para esta conversación la bibliografía que nosotros hemos usado y efectivamente business case afuera hay muchos y lo que nosotros hemos recopilado y también la experiencia en Comunidad Mujer es que llega un momento que cuando no existe un cambio sustantivo y relevante y acelerado, la verdad es que la acción afirmativa es la solución y sirve y mucho. Y ahí hay distintas modalidades. Nosotros en Comunidad Mujer apoyamos las leyes de cuota en general y ha habido también, como tú dices, un convencimiento que ha ido sucediendo a lo largo del tiempo cuando ves que los cambios demoran tanto tiempo. Y básicamente pueden ser voluntarias, pueden ser a través de leyes con sanción. Lo que más funciona en el mundo son las leyes de cuotas que tienen una sanción asociada. La experiencia profusa sobre este tema la tienen los países europeos. Noruega partió hace 15 años con una ley de cuotas y hoy día tiene más de un 40% de mujeres en su directorio. Islandia también es un país señero en esto, pero también Italia, Francia, España. Entonces, nosotros estamos teniendo esta discusión tarde, pero a pesar de lo tarde, es súper relevante que la tengamos hoy día. Y además, estamos en un momento en que las mujeres ya hemos hecho todo lo que podemos hacer. Tenemos, por supuesto, una tasa de asistencia a la educación superior y de egreso muy relevante. Estudiamos a la par en MBA con los hombres, por poner un ejemplo que puede ser interesante esta discusión. El gobierno está creando este registro de directoras de empresas. Ya nadie puede decir que candidatas no hay, porque sí las hay. Entonces, como dice Bernardo, el tema hoy es cómo el mundo empresarial se abre a esta solución. Y si no vemos en el corto plazo, pensando en esta elección de directorios de ahora de abril, realmente un cambio, yo creo que con mayor razón la posibilidad de una cuota se va a volver más vigente. El sistema de empresas públicas lo tiene, una cuota voluntaria y ha resultado, y han sido súper activos en la búsqueda de directoras de empresa. Entonces, o es ahora o vamos a tener que pensar en algo un poquito más drástico para promover. Y lo importante es ponerse metas. O sea, la Unión Europea hoy día tiene una meta de 40% al 2020. ¿Cuál es la meta que nos vamos a poner nosotros en Chile? Esteban, ¿solamente las cuotas pueden terminar esta disparidad o hay otras vías? Sí. Bueno, Rafael, perdón. Rafael, sí. La verdad es que en general la imposición de cuotas es un tema que afecta al regulado por las cuotas, y eso es algo que hay que pensar muy cuidadosamente y revisar con mucha atención las consecuencias que pudiera tener una imposición de cuotas de cualquier naturaleza, sea un porcentaje de mujeres o un porcentaje de personas con minusválidas o de cualquier otro tipo, de cuotas de pesca, de lo que sea. A mí me parece que en Chile, en este momento, hay una cantidad de mujeres capacitadas para asumir labores de directora en número suficiente como para aumentar el porcentaje de mujeres que hay actualmente, se registran en los directorios, en los cargos de alta dirección, sustancialmente. De hecho, nosotros hemos registrado, tenemos bases de datos de muchos años de historia, y hay muchas mujeres que
aparecen en estos listados, pero a las que les ha tocado hacer estos listados pueden dar cuenta de lo difícil que es conseguir un número de mujeres. La verdad es que hay mucho más de las que aparecen en los listados. Lo que pasa es que hay que llamarlas, decirles, hablarles, convencerlas de que postulen. Hay muchas mujeres, y también pasa con los hombres, que no se plantean el ser directores y cuando uno los aborda y les hace el caso, deciden participar. Entonces, en realidad, el número potencial es aún mayor del que existe en los listados, que ya es un buen aporte el que se ha hecho. Ahora, yo sería, y creo que, como decía Bernardo, ojalá en estos espacios de diálogo que se abren en el SOFOFA y en otros lugares, se convenzan los controladores de las empresas, que son fundamentalmente quienes nombran a los directores, de que es necesario abrir espacio para que haya mujeres. La literatura que hay literatura de todo tipo, hay que tener mucho cuidado al leerla, pero hay literatura de mayor que prueba, en mayor veces que la que no, de que incluir mujeres en la empresa aumenta el valor de la empresa. No es lo mismo el caso de la literatura que uno puede observar de los estudios de los casos con que se ha impuesto cuota. No es exactamente igual el resultado del que la inclusión de mujeres. Poner un número versus el aumento de las mujeres puede hacer una diferencia de acuerdo a lo que uno puede observar en la literatura académica, digamos, que se ha escrito sobre el tema. Pero en todo caso, volviendo al caso de Chile, hay espacio para que hayamos, es conveniente para las empresas y es cosa de que usando los diálogos se puedan crear este mayor cupo y que mujeres existen y en abundancia para competir por estos cargos. Y ahora sí, Esteban, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes de por qué si hay esta cantidad de mujeres que tienen las capacidades y el número, no llegan? Porque, claro, tú decías, Rafael, que muchas veces había que convencerlas, pero porque este espacio también está bastante masculinizado respecto a horarios, respecto a extensiones de jornada, respecto a esta corresponsabilidad en todas las tareas que muchas veces no se asumen. ¿Cuáles dirías tú que son las razones por las que las mujeres no están llegando? No solamente es por capacidad. Yo creo que es fácil, es porque el otro día estaba leyendo parte de las notas del estudio que hicimos globalmente, que menciona que las empresas más innovadoras son las que tienen una cultura de equidad, ¿sí? Y básicamente tiene que ver con que si yo contrato a gente que es de mi mismo género, que vive en mi barrio o en mi zona, que fue al mismo colegio que yo, que va a los mismos lugares de vacaciones que yo, que tiene los mismos divertimentos que yo y nos encontramos en el club los fines de semana, hay una cantidad de realidad que yo no estoy viendo. Y en realidad estoy convencido que lo que estoy haciendo, porque les pregunto, ¿están de acuerdo? Sí, claro, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? A lo sumo podemos decir, en vez de azul podría ser la polera roja, pero estamos ahí. Y yo creo que ese es el problema. Y eso es precisamente porque una cultura de equidad genera más diversidad. Precisamente porque el tener más puntos de vista y discusiones sobre la mesa, y los background, la forma en que te criás, dónde te desarrollás, cómo creces, con qué estímulos tenés, genera puntos de vista totalmente distintos, ni más ni menos válidos. El problema es que si no los incluyes en la discusión, eso no se desarrolla. ¿Y cómo entran entonces? Con lo que yo te decía, que muchas veces esto está pensado para hombres. Totalmente, totalmente. Y yo creo que respecto al tema del estudio, sí las mujeres han avanzado mucho, pero hay ciertas áreas donde todavía hay que trabajar para que se desarrollen. Todas las áreas tecnológicas típicamente son áreas mucho más retrasadas en términos de porcentaje de hombres y mujeres, con lo cual hay cierto estímulo inicial que hay que trabajar. Yo creo que hay una cosa que es muy positiva, empresa, gobierno, asociaciones, todo el mundo hoy está trabajando en eso, con lo cual ese es el primer punto importante. La siguiente cosa es que hay que animarse y hay que empezar. Y yo creo que las cuotas no son una solución, pero es un principio de solución, ¿sí? Cuando la cosa esté estabilizada podemos sacar las cuotas. Pero básicamente creo que hay que comprometerse con la gente y públicamente, cada empresa o cada institución, respecto a qué objetivos se está proponiendo y empezar a transitarlo. Si no pasa eso, al final es una cuota privada. En nuestro caso, nosotros queremos para el 2025 50-50 y
60-40 en directorio. ¿sí? Vamos a fiscalizar. Pero es que es un compromiso público de una empresa Sí. que cotiza en bolsa. Así es. Si no cumple con ese compromiso, tenemos una carga, digamos, una pena económica. Entonces, Que eso es un buen incentivo. es parte de. Sí. Quiero preguntarle a Claudia. Claudia ha sido pionera. Claudia ha sido pionera en este mundo donde todavía no existen las cuotas. Ella se ha hecho visible, una súper destacada abogada, pero está ahora en directorios de empresas. Y yo te quería preguntar, Claudia, respecto de esta visión de que muchas veces la cuota no respeta el mérito. ¿Cómo llegaste tú? ¿Cómo ves desde la perspectiva del mérito la cuota? ¿Y qué ha sido lo que tú has tenido que salvar, los obstáculos que salvar cuando no han existido cuotas? Yo creo lo primero que aportaría a la conversación, que estoy de acuerdo en casi todo, prácticamente todo lo que han planteado, con ciertos matices, es que uno está frente a un cambio cultural como en otras dimensiones que estamos experimentando en la sociedad, y lo que hay que entender es cómo ese cambio cultural uno lo traspasa a los espacios económicos, políticos y sociales. Y hay distintas alternativas. Uno podría decir la ley de cuotas en el caso de la equidad de género dentro de las organizaciones, no solo a nivel de directorio. Es re importante que no perdamos el foco, que es vital tener mujeres en las primeras líneas de las compañías. Ahí está el semillero de las potenciales directoras que van a llegar a esos cuerpos colectivos. O bien hablar de metas. A mí, yo me inclino más por el concepto de metas, pero metas con ciertas características, con criterios de transparencia de la organización, con criterios de accountability, de fiscalización, como tú decías, con cierto escrutinio público y de seguimiento que uno pudiera hacer de esas metas. En lo personal, bueno, uno nunca sabe cómo uno llega a los lugares donde llega. Yo creo que es una red de cuestiones, la mayoría de ellas fortuitas. Esas planificaciones que uno hace en la vida, generalmente, lo sabemos todos, fallan. Y la vida se encarga de mostrarnos otros caminos alternativos. Siempre me he sentido muy bienvenida en los espacios del mundo empresarial y de los directorios. Es un aprendizaje. ¿Y tú crees que la cuota mata el mérito? Es que yo creo que esa cuestión, estaba pensando, acabo de ver un documental muy bueno a 6 líderes en el Reino Unido que les preguntaban sobre lo mismo. ¿Qué pasa con esto del mérito de las mujeres? Y una mujer decía, yo creo que todas las mujeres nos tenemos que ganar el derecho de ser tan inútiles como hay muchos hombres inútiles, hay muchas mujeres inútiles, y relajémonos un poco, porque esta cosa, y decía una, estoy un poco agotada de ver el Día de la Mujer, que solo muestran mujeres fantásticas, exitosas, capaces, cuando sí, ellas son, pero la mayoría no lo somos tanto. Entonces, yo como que sacaría un poco la cosa del mérito. Yo creo que en esta búsqueda de la incorporación van a haber muchas mujeres muy buenas, van a haber muchas mujeres no tan buenas, como ocurre con los hombres. Entonces, yo me relajaría un poco en el mérito, sino que trataría, y ahí ustedes, Rafael, y ustedes han sido pioneros también en tu organización, de que cuando llegan listas de candidatos a ocupar posiciones relevantes dentro de las compañías, hay un 50% de candidatos hombres y un 50% de candidatos mujeres. Y que según esa lista, con igualdad de participantes de ambos géneros, sean elegidos los mejores. La ministra quería intervenir. No, a propósito de lo que acaba de decir Claudia, que no es un tema menor. Socialmente las mujeres que están en el mundo público, en la empresa, en la política, en fin, hay un estigma de que tienen que ser las mejores, y me hace mucho sentido porque hace un par de semanas una revista sacó un especial de Mujer y Poder, y había una diputada que decía, estoy aburrida que desde adolescente tengo que ser la mejor. Esto a propósito del mérito. Aun cuando no está contemplado, insisto, en el gobierno del presidente Sebastián Piñera en este periodo impulsar una ley de cuotas, sí me gustaría yo hacer el punto respecto del mérito. Yo pienso que, y nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, a la luz, ¿verdad?, de la participación de las mujeres, que estamos en todos los espacios, pero en muchos espacios en minoría. Yo creo que para las mujeres el mérito no es suficiente todavía. En la cultura que tenemos nosotros en nuestro país, el mérito no es suficiente. Y yo creo en paridad y calidad. Yo creo que es perfectamente compatible, nosotros lo hemos reiterado, es perfectamente compatible la paridad con la calidad. Muchas veces los hombres nos dicen qué flaco favor se hace en la discusión de la incorporación de las mujeres al mundo de la empresa cuando ustedes hablan de cuota o cuando ustedes fuerzan la incorporación. Esto tiene que ser por mérito. Las mujeres tienen el mismo mérito que los hombres. Y hay muchas mujeres. Lo que pasa es que la forma como se les ha explicado a ellas que tienen que abordar estos desafíos es distinto a los hombres. Un hombre está pendiente de cuáles son las oportunidades que tiene de incorporarse a un directorio, de incorporarse a una gerencia. Está pendiente, está buscando, está siempre con su radar. Las mujeres han sido formadas para esperar, para que las inviten. Por tanto, no está
en la cultura femenina, y creo que es un cambio que tiene que hacer también el mundo de la mujer, las mujeres que están en estos desafíos, un cambio que también tenemos que hacer. No está en la cultura de la mujer estar con su radar pendiente para ver cuáles son las oportunidades que tienen. Por eso las listas, por eso las convocatorias, por eso el esfuerzo. Nosotros queremos valorar el esfuerzo que han hecho los headhunters, convocados por la subsecretaria que está aquí frente a nosotros, Carolina Cueva, hace ya 2 o 3 meses, el esfuerzo, el compromiso que han mostrado un consorcio de headhunters, los más importantes de Chile, buscando mujeres. Y yo echo de menos, nosotros en nuestro ministerio echamos de menos una expresión más categórica, una expresión de intención más categórica de las empresas más importantes, es decir, estamos trabajando para buscar mujeres. No, echamos de menos eso en el debate, y creo que estoy segura que lo están haciendo, pero sería muy importante para el país, no solo para las que aspiran a estar, sino para miles de mujeres que se están formando hoy día en la universidad, estudiando economía, estudiando ingeniería, estudiando derecho, estudiando muchas carreras con enorme esfuerzo de sus familias. Es importante que ellas sepan que van a poder, si hacen las cosas bien, llegar a las máximas aspiraciones, aun cuando no hayan ido a determinados colegios, hayan vivido en determinados barrios. Este es un mensaje para todas las mujeres del país, y especialmente para las que están formándose con un profundo esfuerzo de sus familias. Muy bien. Acuérdense de participar junto a nosotros. Esto se trata de los diálogos SOFOFA, por lo tanto, las preguntas de ustedes son súper importantes con el hashtag diálogo SOFOFA. Y vamos a seguir con Bernardo con el tema de si efectivamente la incorporación de las mujeres, a propósito de que somos la mitad de la sociedad, ¿es algo que ustedes lo tienen incorporado en el ADN, esta necesidad de tener esta equidad, o es algo que está impuesto desde la sociedad porque vieron la marcha, porque vieron que las mujeres, hay una agitación que si no las incorporamos, o sea, nos va a quedar la revolución en alguna parte, o nos van a catalogar como los cavernícolas de la sociedad y no queremos eso? ¿Cómo se están convenciendo las empresas? Y no te digo a ti personalmente, sino que como presidente de esta gremial. Bueno, claramente si uno ve la cifra, el porcentaje de participación de mujeres, claramente no ha estado en el ADN. Hay que ser autocrítico, hay que reconocerlo, no hay que presumir, digamos, que sí ha estado en el ADN cuando no ha estado. Eso es un hecho, porque claramente hay más mujeres valiosas, ¿no es cierto?, para el mundo empresarial de las que están participando hoy día en directores de empresa o en equipo ejecutivo. Por lo tanto, ahora, desde no estar en el ADN a tomar conciencia a gestionarlo sistemáticamente, yo creo que esa es la evolución necesaria. Yo creo que, por supuesto, que hay conciencia hoy día de la importancia de que, por así decirlo, acoger este cambio cultural por un lado, y por otro lado, asumir que esa diversidad en los colectivos, directorios, equipos ejecutivos es muy relevante para comprender mejor la sociedad actual, los desafíos que tiene la empresa, comprender mejor a los clientes, a los proveedores, a las comunidades vecinas, en fin, así que yo creo que conciencia hay. Ahora lo que falta es gestionar sistemáticamente este tema. Las empresas finalmente se mueven en función de aquellas cosas que se visibilizan en los directorios, en los sistemas de incentivos, en los sistemas de control de gestión. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que se está tratando hoy día en un directorio? Bueno, es una buena representación de las prioridades que tiene una empresa. Y por lo tanto yo creo que ese es el tránsito que tenemos que hacer, y por eso hemos lanzado esta iniciativa de evolución empresarial, que básicamente no es una guía más de buenas prácticas empresariales, un documento que queda por ahí en un escritorio, sino que es un proceso sistemático de diálogo, de conversación, de intercambiar experiencias. Y en esa guía hay una dimensión relevante de inclusión, de diversidad y por supuesto que de género. Por lo tanto, nos falta muchísimo, hay que dar pasos, tú dijiste saltos, perdón, pero también sí, ese salto se construye de pasos sucesivos. Es una invitación. Entonces, básicamente, yo creo que hay que pasar de estar consciente de su importancia a la gestión sistemática. Y a propósito de la exigencia social, sí, ahora, Rafael. Tú me preguntabas Sí. por la exigencia social. Yo creo que, por supuesto, dije, no estaba en el ADN, pasamos a tomar conciencia, y el salto siguiente es gestionarlo sistemáticamente. El rol que ha tenido, en el fondo, el movimiento feminista, en fin, ha sido muy relevante en esto, no hay duda. Hoy día estamos conversando en el primer diálogo SOFOFA del tema género por algo. No es que simplemente espontáneamente se nos ocurrió. Hay, por supuesto, una función muy relevante del movimiento que ha puesto este tema en la mesa, y de ese movimiento, como ocurrió quizás en el movimiento estudiantil del año 2011, bueno, lo relevante luego es procesar esa demanda que hace la ciudadanía
¿cómo se llama?, incorporarla a la gestión sistemática en forma inteligente, digamos. Rafael, tú. Quería agregar un mensaje un poco también optimista respecto del futuro, porque si uno va a las generaciones más jóvenes, típicamente entre los 30 y los 40 años, se observa un igual nivel de compromiso y de esfuerzo por el trabajo entre hombres y mujeres, independientemente del tema familiar. En el sentido que era una condicionante para que muchas mujeres muchas veces optaban por la familia por múltiples razones que no creo que sea el caso de discutir, y eso las hacía salir de la carrera ejecutiva. Hoy en día están exactamente igual que los hombres. Hay tantas mujeres, de hecho más mujeres que hombres que entran en ingeniería comercial. Hay porcentajes de mujeres récord entrando en ingeniería civil respecto de la historia. Entonces hay un cambio que viene desde las generaciones más jóvenes, que se va a manifestar necesariamente en que con el paso del tiempo va a haber un mayor porcentaje de mujeres en posiciones ejecutivas. Claro, bueno, hay harto interés por conversar. Claudia había pedido la palabra porque a propósito, habíamos conversado también a propósito de las nuevas generaciones y de esta exigencia social, los millennials tienen otra palabra. Claro, es bien relevante esto de las nuevas generaciones, uno ve, y lo vamos a agrupar en el concepto de los famosos millennials, que algunos de ustedes lo están padeciendo cuando los contratan, porque hay que entenderlo y conocerlo. Es que esa generación, cuando una encuesta reciente muy interesante, cuando les preguntan qué es lo que esperan de la empresa donde trabajan, de la empresa respecto a la cual consumen, pero la empresa respecto a la cual van a invertir. No se preocupan si la empresa va a tener mejores utilidades, se preguntan, y su aspiración es cómo esa empresa va a resolver problemas de la sociedad, que es una cuestión realmente vivir en otro planeta desde el punto de vista de la preocupación que tienen estos millennials. Y un dato muy que me impresionó es que en este siglo se va a producir el traspaso de riqueza más relevante en la historia de nuestra humanidad. 24 trillones de dólares van a ser traspasados de los baby boomers, muchos de los que están acá, yo me salvo por 2 años y no soy baby boomer, van a traspasar esa cantidad de riqueza a los millennials, quienes van a decidir dónde van a invertir esos recursos. ¿Y qué le importan a los millennials? Le importa el cambio climático, le importan las pensiones, le importa la equidad de género y la diversidad en general dentro de las organizaciones. Entonces, tener eso en el radar es relevante, porque finalmente son ellos quienes van a decidir dónde invierten el dinero, en qué tipo de compañías o organizaciones. Bueno, no puedo estar Alejandra, más de acuerdo, sí. pero yo creo que aquí es bien importante hacer como una autoapelación respecto a qué tipo de liderazgo necesitamos y qué tipo de líderes queremos ser para este presente y para este futuro de Chile, de la humanidad. Hemos estado hablando mucho y han habido además unos cuantos gurús que nos han dibujado cómo va a ser el trabajo, el mundo laboral en el futuro, el nivel de rotación, la respuesta que tenemos que dar a los problemas sociales relevantes, el desafío del desarrollo sostenible también. Y yo creo que en eso Chile tiene un desafío bien relevante. Y aquí es el liderazgo de las mujeres, pero también es el liderazgo de los hombres en estos temas. Yo creo que esta es una transformación que no podemos hacer las mujeres solas. Ya hablamos del movimiento de mujeres, el movimiento de mujeres lleva mucho tiempo, lleva décadas, con distintos desafíos, porque esto ha ido cambiando. En un minuto fue conquistar el derecho al voto, hoy día estamos en otros temas, en otros desafíos que son más de segunda generación, y para esas nuevas generaciones es importante tener modelos de rol, es importante para las mujeres y las niñas verse en un espejo con mujeres que hoy día ocupan liderazgo. Por eso que es relevante tener mujeres presidentas, por eso que es relevante tener mujeres presidentas de directorio, presidentas de gremio, estar en el fondo de alguna manera aspirando, porque además lo que ha ocurrido hasta ahora es que la toma de decisión le ha faltado la experiencia de las mujeres, la experiencia en todo sentido, la experiencia profesional, la mirada, pero también la experiencia de vida. Entonces, yo me gustaría plantear ese tema, ¿qué líderes queremos ser para ese futuro y para el presente también? Porque hoy día, si hay algo que se ha demostrado, es que las empresas hoy día están muy desafiadas respecto ya no solo a su rentabilidad, sino que también al impacto social en las sociedades donde operan. Quisiera incorporar un Sí, y yo te quería también preguntar Sí. por el estudio. No sé si... Pero- Cuéntame y después te pregunto por tu estudio. Bueno, está relacionado igual con el estudio, pero básicamente para llevar de la concientización a la acción,
más allá de las cuotas, más allá de las propuestas, y yo creo que no debe haber persona en el mundo empresarial o en ninguno de los ámbitos donde diga, no, estamos en desacuerdo con esto, es que hay que generar las condiciones. ¿Okay? Y las condiciones para mí son tener un lugar más flexible, entender mejor qué forma de trabajo o en qué momento puedo trabajar o puedo rendir. Hay que ser más diverso, hay que trabajar más por un propósito, que eso es lo que busca hoy la gente en general, tener un propósito. Tiene que estar orgulloso de la compañía en la que está trabajando, tiene que sentirlo, si no es muy difícil retenerlo. Pero adicionalmente a eso, tiene que tener claro qué tiene que hacer y tener la libertad para poder hacerlo. Obviamente que hay plazos, obviamente que no es un... Pero a lo que voy es que si no logramos establecer un ámbito laboral flexible distinto al que existe hoy, lo que va a terminar pasando es que muchas personas se van a retirar porque van a tener que optar. El otro día comentaba una charla que daba que por casualidad me puse a ver una serie en Netflix que se llama Working Moms, ¿sí? No sé si la vieron, pero refleja de una manera tan entre irónica y dura la realidad que tiene la mujer. Es básicamente el segmento de las mujeres que vuelven de ser mamá y se reingresan al mundo laboral. ¿Cómo está preparado el mundo para destrozar a la mujer en ese momento? Entonces, hay que tener mucha fuerza de voluntad para seguir y de seguir avanzando. Entonces, creo que esas son las cosas que tenemos que cambiar. Si nosotros no logramos administrar esto un poquito mejor, la verdad es que nunca va a terminar pasando. Voy a ir inmediatamente con el estudio de ustedes porque es bien interesante y lo vienen haciendo hace mucho tiempo. Pero Bernardo, tú dices que está el convencimiento de que efectivamente hay que transitar, pero no solamente para hacer asequible la llegada de mujeres, sino que para que esa llegada también sea en las mismas condiciones. Porque, y lo he escuchado ahora y lo he escuchado de grandes empresas y de grandes lugares, público y privado, donde dicen, bueno, pero es que las mujeres ganan menos porque se embarazan, porque se van antes a la casa, porque tienen que llevar a los niños o al dentista, o tienen que ir a la reunión de apoderados, o tienen que hacer el turno, entonces es como obvio que tienen que ganar menos. ¿Cuál es la postura de ustedes y cómo se asume esa corresponsabilidad? Porque los niños no son solamente de nosotros. No, mira, el tema de la brecha de género, por supuesto, es un tema, la brecha de salarios, perdón, es un tema también muy relevante en la discusión. Solamente un comentario de la discusión anterior y que también es pertinente para esta. En esta semana que estuvimos en Silicon Valley, probablemente la mitad de los expositores fueron mujeres. Un ejemplo particular que me sorprendió, una española, que era la vicepresidenta de inteligencia artificial de una empresa de streaming. Ella su carrera era lingüística. Y quiero volver a insistir en el fondo en la importancia de la diversidad de profesiones para la empresa. Una ruta es decir, oye, ojalá que haya más mujeres que estudien ingeniería. Y si las empresas seguirán estando monopolizadas por ingenieros. Esa no es la idea. Por supuesto que es relevante, pero creo que es mucho más relevante porque esta profesora lingüística estaba liderando inteligencia artificial. Porque decía, bueno, para poder en el fondo incorporar en el algoritmo que estamos diseñando las culturas de cada país, hay que conocer en el fondo, por ejemplo, decía los anglosajones, cuando hablan de que se rompe algo, dice, tal persona rompió algo. Los latinos decimos, se rompió, no se asume responsabilidad. Entonces, eso se incorpora en el algoritmo. O sea, esa empresa que está instalándose en Chile, bueno, lo define en función de la cultura chilena. Y esa comprensión de esa cultura, bueno, lo hacía esta persona que está liderando el área de inteligencia artificial, que parece un área súper dura, de ingenieros, de data análisis, y sin embargo lo estaba liderando una mujer que era profesora de lingüística. Entonces, eso es muy relevante y finalmente eso también se va a reflejar en una mayor paridad de salario, digamos, porque ese rol era muy relevante dentro de la organización. O sea, no es que los ingenieros sean más relevantes dentro de empresas que las profesoras de lingüística y que solamente los ingenieros puedan asumir un liderazgo en un área tan relevante como la vicepresidenta de inteligencia artificial de esa empresa. ¿Y cómo asumen ustedes el se paga menos a tú pagas menos y cómo llevarlo efectivamente a que pague lo mismo? Bueno, yo creo que finalmente asumiendo que más allá de una discusión teórica de paridad de género, que bueno, cada función relevante en una compañía, no hay que limitar el universo de búsqueda en, ¿no es cierto?, ciertas profesiones que en general están monopolizadas por hombres. Finalmente, ¿por qué hay? O sea, obviamente la discusión es, en el mismo puesto, ¿hay brecha de género? Sí, hay brecha de género. Y eso tiene relación también con una serie de temas legales. Aquí también nos hemos metido en la discusión legal. Es importante aprobar el proyecto de ley de salario universal, es importante en el fondo incentivar la responsabilidad de ambos padres, ¿no es cierto?, los niños.
Una de las empresas que visitamos, ¿no es cierto?, le dan postnatal obligatorio a los hombres de 4 o 5 meses, me parece, sin que lo impusiera la ley, lo hacían voluntariamente. Y son, como decías tú, digamos, el tema de generar las condiciones de, o sea, uno, tomar conciencia, segundo, gestionarlo sistemáticamente, y tercero, generar las condiciones para que finalmente el valor del aporte femenino en un cargo de liderazgo no, por así decirlo, no se vea disminuido porque esa mujer tiene una mayor responsabilidad en las obligaciones familiares. Ministra. Sí, es que Bernardo tocaba un punto central, porque parte de la explicación de la exclusión de las mujeres, cuando hablo mundo público, hablo desde la puerta de la casa para afuera, digamos, tiene que ver con que en nuestra cultura occidental, y especialmente en Chile, prácticamente todas las responsabilidades familiares recaen sobre los hombros de las mujeres. Esto es transversal en toda la sociedad. Hijos, nietos, familiares enfermos y últimamente, por la realidad de nuestra esperanza de vida, adultos mayores, ¿verdad? Y hay una cultura organizacional en las empresas chilenas que castiga de alguna manera socialmente al hombre cuando ejerce uno de los derechos de familia. Por eso hay buenas noticias también. A nosotros recibimos con mucha esperanza y nos pareció muy bien, ¿verdad?, el informe de la Suceso de hace un mes, cuando muestra un salto muy importante en el número de hombres que se toman la licencia por enfermedad del hijo desde el 2017, aproximadamente 600 licencias para trabajadores, al 2018 que damos un salto a 6.000 licencias. Ese es un salto muy importante. Todavía estamos muy lejos de las 60.000 que se toman las mujeres, ¿me entiendes? O sea, todavía es el 10%, pero eso habla de que ya está en movimiento un cambio en las culturas organizacionales de las compañías, que está dejando de penalizar a los hombres porque se toman los derechos que tienen por lo demás. Lo mismo con el postnatal parental. Hoy día solo un 1% de los hombres que tienen derecho a ese postnatal se han tomado una parte del postnatal. Ya no te digo que se tomen los 3 meses, ¿me entiendes? Pero por lo menos un par de semanas, una semana, por distintas razones. Pero eso, que la cultura organizacional de las empresas dejara de sancionar a los hombres porque están ejerciendo un derecho que la ley les da de corresponsabilidad en el cuidado de su familia, contribuiría mucho. Primero, ¿verdad?, e incluso en la brecha salarial, y en segundo lugar es que las mujeres dejaran de abandonar la fuga de talentos. Las mujeres abandonan, por lo que tú habías explicado, abandonan sus carreras laborales, aun cuando son muy exitosas, entre los 30 y los 40 años, por la fuerte presión que significa para compatibilizar esos dos mundos. Y la fuga de talentos tiene que ver también con la dificultad de que mujeres se incorporen a altas responsabilidades. Rafael. Fíjate que agregaría una recomendación a las mujeres también, porque aquí estamos hablando mucho sobre... Como el hombre abre el espacio. Claro, y como las empresas y el Estado tienen que regular. Yo a las mujeres recomendaría una cosa bien sencilla, le diría, mira, si te hacen una oferta de trabajo que a ti no te parece justa, di que no. Y si te dicen que te están promoviendo al mismo cargo que el par gana más que lo que tú te están ofreciendo, di que no te parece justo. Yo creo que hay un espacio, no sé, esto es una hipótesis muy personal, no está avalada por ningún estudio, pero que de repente las mujeres son menos buenas negociando que los hombres en los casos salariales. Y existe el agua Entonces, en la piscina. yo la para recomendación es decir, bueno, claro. di que no nomás. O sea, si no te gusta, di que no, y estoy seguro que le van a ofrecer una contrapropuesta mejor, va a establecer el punto de que en realidad por qué es justificable que Pedro, que hace el mismo trabajo que hago yo, gana más, le ofrecen más que a mí, y de ahí va también, hay una autoayuda que es posible, hay un espacio de autoayuda que es posible abordar desde esa perspectiva. Es verdad que hay que tomárselo despacio, pero Alejandra, ¿existe la posibilidad para que las mujeres podamos rechazar una oferta porque no se nos pague igual? ¿Está el agua en la piscina? Yo creo que no, pero sí creo que las mujeres tienen que tener una planificación mayor de su carrera. Y eso es algo que se aprende con mentoría, se aprende con tutoría, se aprende de distintas maneras, porque efectivamente si tú no negocias bien tu primer salario, eso te acompaña para el resto de la vida. Pero yo quería hablar un poco de este tema de brecha salarial, porque de hecho acabamos de estar con la ministra en la Comisión por las Condiciones Sociales y Jurídicas de la Mujer en Nueva York, y estuve en un evento sobre brecha salarial en que las principales panelistas era la primera ministra de Islandia,
la directora ejecutiva, por supuesto, de Naciones Unidas, la gerente general del Foro Económico Mundial, y ahí se hablaron de cosas bien importantes. Una, la importancia de medir, la importancia de automedirse, y en ese sentido destacar como, por ejemplo, la iniciativa de paridad de género, que es una alianza público-privada que estamos impulsando en Chile, ya ha obligado, no ha obligado, pero ha impulsado, ha motivado a más de 100 empresas a autodiagnosticar sus brechas, y ahí obviamente la brecha salarial se evidencia como un tema relevante a abordar, pero también otras cosas como la transparencia, como el hecho de que también tienen que existir mejores legislaciones que enseñen y guíen a las compañías a poder implementar mejores medidas para solucionar esas brechas. Y evidentemente ahí hay cosas que son multifactoriales, pero todo lo que tenga que ver con políticas que fomenten la corresponsabilidad es muy relevante, porque hoy día los hombres no están lo suficientemente involucrados en esas tareas. También es muy relevante la posibilidad de la flexibilidad laboral para hombres y para mujeres nuevamente, y generar espacios más equitativos, pero también teniendo en cuenta y reconociendo que ha habido una discriminación, porque eso es cierto y está súper estudiado, y de ahí poder construir para adelante. Esto debiera ser un tema clave, y me acuerdo que la primera ministra de Finlandia lo dijo, o sea, nosotros hemos logrado cerrar las brechas, porque esto no es algo que se haya solucionado ni siquiera en esos países, gracias a un acuerdo social entre las empresas, los sindicatos, el Estado y la sociedad civil y los trabajadores en pos de un bien común. Y el bien común básicamente es el bienestar de toda la sociedad. De la sociedad, Claudia. Sí, estaba pensando y escuchando lo que dicen, y recordaba que hay una cuestión, al menos 3 cosas que es interesante mirar a nivel comparado. Si uno mira a nivel comparado, donde se producen las brechas más importantes son en los cargos altos. En la base y en los cargos medios en general la brecha no es relevante, pero sí en los cargos altos. Y ahí hay como 2 casos que me parecen interesantes mirar, porque siempre se pone ejemplo Suecia, porque Suecia tiene poca brecha salarial. Y si uno hace un pequeño de zoom in dentro del caso sueco, uno ve que la brecha disminuye en altos cargos porque la mayoría de las mujeres que se emplean son mujeres que han optado por carreras STEM. Las carreras STEM son las carreras científicas, tecnológicas, matemáticas en general, las vamos a agrupar en ese paraguas. Y otro extremo es el caso del Reino Unido, donde hay una normativa que obliga a las empresas a transparentar sus estructuras salariales y a ponerse metas para disminuir brechas de género, sobre todo en los segmentos más altos, que es donde se produce ese nivel. Y en algunos sectores donde es más impresionante, como en el sector financiero, estoy hablando del Reino Unido, donde de cada 10 mujeres, 9 ganan menos que un hombre. Entonces, ese es el nivel de data que estamos hablando en países OCDE, en países a nivel comparado. Entonces, es bueno tener como la película ampliada para saber dónde estamos parados y ver distintas formas de abordar el problema. Nosotros estamos, el presidente Piñera lo anunció el 8 de marzo, nosotros estamos trabajando en nuestro ministerio en un reporte de equidad de género que va a tener una primera etapa, a propósito de lo que dice, y lo copiamos de Inglaterra y de la experiencia australiana. De hecho, hemos ido a Australia, han venido a Australia a ayudarnos, un reporte de equidad de género que va a tener 3 variables en una primera etapa, y va a obligar a las empresas que hoy día ya tienen que entregar información a otros organismos, que va a tener justamente número de mujeres, brecha por niveles jerárquicos y mujeres en alta responsabilidad, para ir agregándole variables y llegar a un reporte como el que entrega todos los años Australia. Australia, fíjate, es un país que debiera ser un norte para las empresas chilenas. En el año 2012 tenía 7-8% de mujeres en los directorios, hoy día está cerca del 30%, y ha implementado un reporte donde todas las empresas que tienen más de 100 trabajadores, son cerca de 4.000 empresas, reportan todos los años en distintas variables, y ha tenido un efecto no solo en las mujeres en directorio, sino que en las políticas de equidad de género y además en climas organizacionales que son beneficiosos para la propia empresa. Y yo en ese sentido, y ya se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte, Esteban, por el estudio. Ustedes ya llevan varios años haciendo este estudio Getting to Equal, que demuestra precisamente que para las empresas también es beneficioso, porque uno de los elementos que se potencia es, por ejemplo, la innovación. ¿Qué dice este estudio? Bueno, primero
un poco contarles los demográficos, ¿no? Del estudio. Se entrevistaron a 18.000 personas en 52 países y 152 C-level. Eso es lo que recoge como opinión. Y la conclusión del estudio es que las firmas que tienen una cultura de equidad, ¿sí? Son mucho más innovadoras y la gente se siente mucho más cómoda para innovar respecto a las que no lo son. Entonces, por ejemplo, 40%, cuando le preguntamos a la gente si sentían alguna barrera para innovar, las firmas que tienen una cultura de equidad mucho más desarrollada, el 40% de la gente dice que no ve ninguna barrera. En las tradicionales, el 21% dice que no. Y en las un poco menos equitativas, el 7% solo dice que no. Y cuando esto se puede desglosar en varias aristas, pero básicamente hay 3 componentes importantes, o 3 grupos de factores importantes que determinan cuándo una compañía tiene una cultura de equidad más desarrollada. El primero y el más importante de todo es el entorno de trabajo. Y por eso volvíamos a hablar de la flexibilidad, el sentido de propósito, el entender que estoy haciendo algo un poco más grande de lo que mi propio trabajo está haciendo. Por otro lado, el liderazgo. Y un liderazgo que sea, digamos, valiente, en el sentido de que contrate gente sin considerar su género, su preferencia sexual, desde dónde viene, ¿okay? Sin sesgos de ningún tipo la contratación y trabajar después en el proceso de a mayor un concepto meritocrático, ¿no? A mayor resultado, mismo beneficio. O sea, en ese sentido no hay ninguna diferencia. Y por último, acciones relacionadas con esas dos. Que las políticas que las compañías tengan sean públicas, sean compromisos internos y externos, y que además esté precisamente detallado y claro, cuidar todo eso para que esto funcione de esta manera. Cuando combinas esos 3 factores, lo que tenés es que la gente siente que puede fallar. Y eso le permite innovar. Bueno, esto es bien importante este espacio porque esto se trata de diálogo, estamos hablando del peso del género y este es el momento para hacer sus preguntas, por lo tanto estamos esperando recibirlas y vamos a comenzar con una de ellas y es para la ministra. Ministra, ¿qué llamado le hace usted a las empresas IPSA que renuevan directorio en abril, teniendo en cuenta que solo el 6,4% de los puestos de directores ocupados por mujeres? Yo les hago un llamado primero a percibir que nunca como hoy han estado en una vitrina esperando qué decisiones van a tomar y que tienen una oportunidad magnífica, esas empresas en Chile, una oportunidad tal vez inigualable en otro momento de la historia de demostrar que sintonizan con lo que está ocurriendo, que sintonizan con un clima que no solamente es en Chile, sino que es en el mundo, con un clima de inclusión que se ha transformado en un grito, digamos, ¿verdad?, muy fuerte a las empresas justamente que tienen que tomar decisiones. Les hago un llamado a mirar eso, a observar y a aprovechar esa magnífica oportunidad de demostrar que saben perfectamente en el país que están viviendo, las demandas que estamos expresando y que se dan cuenta también del valor de las mujeres en igualdad de condiciones que el valor de los hombres. Muy bien, nos llega otra pregunta que la quiero dejar abierta. ¿Quién quiere responderla? A ver, ¿cuáles son las condiciones, dice aquí la pregunta, que se deben generar para que los hombres estudien otras carreras tradicionalmente feminizadas, para que se hagan corresponsables de las labores domésticas y de cuidado, para que trabajen por la generación de este ambiente laboral que tú decías? Porque todos tienen que estar involucrados, la Claudia. Sí, no, es que me recordó esa pregunta, 2 estudios recientes que acaban de salir de 2 neurocientíficas que dicen hay diferencia al nacer entre el cerebro de un niño o de una niña, y aparentemente el consenso es que no lo hay, pero sí las diferencias surgen por la educación que recibe y las prácticas culturales a las que está sometido. Entonces, para tener niños que estudien otras carreras más feminizadas, que jueguen a la muñeca, que cocinen, regálenle tacitas, todas las cosas muñecas, y a las mujeres, para que estudien STEM, regálenle Lego, que jueguen con los camioncitos, porque ahí tiene sentido de espacialidad, y los niños tienen sentido del cuidado. Muy bien. Alejandra. Yo quiero agregar que es muy necesario intervenir en el sistema educacional desde muy temprano, desde
desde la primera infancia, y eso significa tener una política pública integral donde también se enseñe enfoque de género a los profesores que están en formación en las universidades, a los profesores que están ejerciendo en el aula. Hay que combatir los sesgos de género y los estereotipos que reciben los propios niños, como dice Claudia, porque la verdad es que esta desigualdad de género se funda en la educación. Y es una estrategia a largo plazo, pero una estrategia que nos va a dar un montón de réditos. Nosotros estuvimos participando en la Comisión de Educación por la Equidad de Género el año pasado, 8 meses de trabajo, propusimos 53 medidas y tiene que ir en el ciclo vida, acompañando todo el ciclo de vida de niños y niñas. Y aquí también quiero destacar una noticia, y es que el Consejo Asesor de Rectores también se comprometió a promover más mujeres también en los altos cargos de las universidades, porque eso es así, o sea, si las mujeres no están ahí, es muy difícil que estos cambios también se den. Y nos llega otra pregunta que yo creo que es la última que vamos a alcanzar a hacer y que se la quiero plantear a Rafael y a Bernardo. Dice, ¿cómo podemos convencer y motivar estratégicamente a los líderes de las organizaciones sobre la relevancia de tener planes y metas para avanzar en esta agenda de género? Bueno, yo creo que se ha hablado acá bastante de la ministra Alejandra, se ha hecho, yo quisiera destacar la labor que han hecho organizaciones como Comunidad Mujer, entre otras, por poner el tema de esta desigualdad de oportunidades, porque eso es en el fondo el problema, entre hombres y mujeres, expresado en los porcentajes de mujeres que están en los altos cargos directivos. Creo que han hecho una gran labor, que el tema lo han logrado instalar y ahora es cosa que la empresa simplemente toma las decisiones de abrir los espacios, porque está claro que existen mujeres capaces para ocupar cargos de directores, igual, mejor o un poco peor, pero en igualdad de condiciones que los hombres. Tienen la capacidad de contribuir, los estudios lo demuestran, entonces yo creo que es una realidad que está madura, que es simplemente cosa de que se realice algo que ya se ha devengado. Bernardo, ¿es necesario motivar, tener incentivos, certificar a las empresas como se hace en otros países? Mira, yo creo que visibilizar indicadores es importante, lo que decía la ministra. De hecho, es uno de los contenidos del convenio que vamos a firmar. Hay 54 empresas socias de SOFOFA que publican sus resultados, los vamos a poner en un formato homogéneo y los vamos a ir publicando y siguiendo. Eso rompe inercia, porque en el fondo se fuerzan preguntas, y al forzar preguntas hay que responder. Y eso, por lo tanto, eso en sí mismo yo creo que genera una cierta, o sea, dejamos de condicionarnos por las inercias del pasado. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que, insisto, tomar conciencia de que finalmente la inteligencia colectiva, que es solo lograble a través de equipos diversos, es fundamental para comprender los desafíos empresariales del siglo actual. Insisto, la multidisciplinas dentro de los directorios. Yo insisto, creo que el camino no es decir en el fondo que haya más mujeres ingenieras. Por supuesto que también es el camino, pero creo que es muy valioso otras profesiones que al final, que a su vez hay mucho más protagonismo de mujeres en los cargos directivos, es fundamental. Esa conciencia, yo creo que, porque finalmente es un incentivo que proviene de la supervivencia del negocio. O sea, para ser sustentable tienen que tener una mucho mejor comprensión de un entorno que es mucho más diverso y complejo. Las capacidades tradicionales que normalmente son predominantes en los equipos ejecutivos se han comoditizado. En fin, se están transformando en logaritmos. Por lo tanto, la subjetividad hoy día es mucho más relevante para ser exitoso en una empresa. Y esa subjetividad está, por definición, plasmada en una mucho mayor diversidad de carreras, de profesiones, en las cuales hay un mayor protagonismo de mujeres. Muy bien. Tenemos que terminar y dejar hasta acá esta conversación, este primer diálogo SOFOFA. Quiero agradecerles a cada uno, Claudio Bobadilla, Rafael Rodríguez, Alejandra Sepúlveda, Esteban Rodríguez, la ministra, el dueño de casa Bernardo Larraín, y a ustedes también que nos han seguido a través de esta transmisión por streaming con este hashtag diálogo SOFOFA. Que tengan un gran día y un inicio muy bueno de semana. Muy buenos días. Gracias. Y a esta hora también, porque hay que materializar esta conversación y parece que sí se va a materializar, y quiero invitar a pasar a la subsecretaria Carolina Cuevas, que nos va a dirigir también unas palabras.
Muy bien, muchas gracias. Muchas Muy gracias. bueno, muy Pero ya no entretenido. estamos Ya se acabó el streaming. Muy bueno. ¿Dónde está Rafael? Hola, muy buenos días. ¿Está abierto el micrófono o no? Sí. Bueno, siguiendo en la línea de lo que se ha conversado aquí y lo que decía Bernardo en términos de pasar del tomar conciencia, de ese awareness, a la acción. Bueno, parte de esa acción la queremos dejar implementada en un convenio que vamos a firmar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género con la SOFOFA, y que es un convenio que hemos venido trabajando hace ya bastante tiempo con Bernardo y con Gonzalo Rusi, haciendo carne la forma en que queremos trabajar y abordar los desafíos país, que es una forma de colaboración y en alianza público-privada. Hay una serie de cláusulas, pero en definitiva lo que estamos haciendo es comprometernos a trabajar en forma colaborativa, a apoyar, en avanzar más rápido y en dar esos saltos que decía la ministra. Me gustaría destacar solamente dos de las cosas que van a estar en el convenio que vamos a firmar. Por un lado, el compromiso de la SOFOFA de promover la participación de mujeres en todos los directorios de las empresas que están dentro de SOFOFA, y también la promoción de la certificación en la norma chilena 3262 de igualdad y conciliación entre vida laboral, personal y familiar, buscando esa flexibilidad y esa compatibilidad que va a hacer más posible hacernos cargo de los millennials que se suman a la fuerza laboral, como decía Claudia hace un minuto. Así que muchas gracias a SOFOFA, a las empresas que forman SOFOFA, y sin más, no sé dónde está el convenio que vamos a firmar aquí. Ministra, usted firma. Sí, yo quiero, antes de que firmemos el convenio, primero quiero agradecerle a la subsecretaria Carolina Cuevas, que ha sido sumamente proactiva, metódica, disciplinada en esta materia y ha hecho prácticamente un puerta a puerta en las empresas, y estamos teniendo resultados. Pero quiero agradecer especialmente a Bernardo Larraín, porque yo creo que usted, presidente, le ha puesto un sello especial a su gestión en esta materia, un sello de modernidad y un sello de sintonía con el corazón de nuestro país, que está con esta causa. Así que lo felicito, pero especialmente como ministra se lo quiero agradecer. Muchas gracias. Ese sello también me lo hemos impreso porque hay destacadas mujeres tanto en nuestra mesa como en nuestro comité ejecutivo y en nuestro consejo. Janet Aguad, vicepresidenta SOFOFA, Rosario Navarro, Carmen Román. Así que también es mérito de ellas, digamos, que estemos firmando este convenio hoy día.